Siéntese, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de venir a poner en conocimiento algo que va a suceder y que a nosotros todos nos compete. ¿Cuántos de ustedes han oído, han visto por la televisión sobre el eclipse que va a haber mañana? No. ¿No lo han visto? ¿No han visto? Sí, pero en el noticiero. Anoche hablaron de eso, ¿sí? Sí, señor. Mis hermanos, miren, la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Todo el sistema cronológico, o sea, el orden, el tiempo que está escrito ahí en la Biblia, está cumplido. Todo eso está cumplido. Mañana va a haber un eclipse total de sol. O sea, el sol la luna va a tapar el sol. Y la tierra va a quedar en penumbras. En Colombia no se va a poder ver eso. En Colombia no se va a poder ver, pero eso se va a ver por la página web de la NASA. ¿Y qué tiene que ver eso espiritualmente con nosotros? Mis hermanos, terrible lo que espera. Dios le va a voltear la espalda a toda la tierra. ¿Sí saben qué quiere decir eso? Que por un tiempo la tierra va a quedar a merced de Satanás. Es duro y va a ser terrible. Va a ser terrible. ¿Qué significa en el campo espiritual esa situación? Mis hermanos, que la gente va a caminar en oscuridad. La gente va a caminar en tinieblas. Mis hermanos, va a ser un tiempo tan terriblemente duro que muchos a lo mejor vayan a renegar de Dios. Muchos. Esas tinieblas son físicas o espirituales. El día de mañana van a ser físicas, pero como vuelvo y les digo, eso, si ustedes quieren preguntar, pregunten. Si ustedes tienen preguntas, háganlas. Las tinieblas, mañana va a quedar una parte de la tierra como si estuviera de noche. Y eso va a ser terrible, porque ustedes se imaginan qué es que Dios le voltee la espalda a la tierra, que Dios voltee su rostro y no escuche nada de lo que se le hable ni de lo que se le diga. ¿Qué es lo que la gente, qué es lo que a la gente le resta por hacer? Solo arrepentirse. Pero ahí Él voltea la espalda para todo el mundo. Para todo el mundo, excepto para sus santos. Buena pregunta. Él va a voltear la espalda a todo el mundo, excepto Él va a tener cuidado de sus santos, o sea, de nosotros.
Dice, vamos a hablar de una fecha importante del año para el planeta Tierra. Mire, y para todos los incrédulos, los que no creen y los que están apartados de Dios. Lo que le resta a esa gente es arrepentirse, pero pronto, pronto, porque lo que se viene es muy duro sobre la tierra. Va a ser duro, terrible, mis hermanos, lo que se viene. ¿Y qué será lo que se viene? Ayuden. ¿Qué pueden ustedes decir lo que se viene? Maldad, hambre. Mis hermanos, se va a acrecentar la maldad. Porque Satanás está ahí. Se va a acrecentar la maldad. Los corazones se van a endurecer peor. La ceguera espiritual y la sordera y las tinieblas van a ser terribles. Eso va a ser terrible. Mis hermanos, lo único que resta de por Dios es que busquemos a Dios en oración. Si nosotros no buscamos a Dios en oración, mis hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de sus hijos? ¿Qué va a pasar de su familia? ¿Qué va a pasar, mis hermanos? El mal se va a acrecentar de tal manera que aún, mis hermanos, aún el tiempo no les va a alcanzar. Se va a acrecentar el pecado, la prostitución, la drogadicción. Mis hermanos, el lesbianismo, toda esa basura del diablo se va a acrecentar mucho. Dice, va a ser muy duro. Por eso es importante hablar de la fecha que lo va a cambiar todo. A partir, mis hermanos, del lunes 14 de diciembre, las cosas van a cambiar terriblemente. Esa fecha es el 14 de diciembre. Y es cuando Dios volteará el rostro y empieza el principio del fin. Es el comienzo del fin, mis hermanos. Con el eclipse total de sol. Mis hermanos, este año, en el 2020, no fue fácil. El año 2020, mis hermanos, ustedes se habrán dado cuenta que la economía, las enfermedades, hoy en Bogotá, todas
todas las UCIs están llenas. Mis hermanos, de por Dios, miren, niños y niñas, esto es para todos. Nosotros estamos en la obligación de clamar a Dios para que nosotros no nos vayamos a enfermar. Porque ¿a dónde nos van a ir a meter? ¿En dónde nos van a meter? Que Dios tenga mucha misericordia. Este año se ha acrecentado mucho el hambre. Hermanos, la economía no fue la mejor. La cantidad de muertos que han habido no han sido pocos. Y eso ha pasado en todas partes del mundo, mis hermanos. Nos damos cuenta que en Colombia, ¿cuántos muertos hubo en los disturbios? En Estados Unidos, en Francia, en el Brasil. Hermanos, en todas partes del mundo han habido muertos. Han habido disturbios. La economía está terriblemente, va que decae, pero a pasos agigantados. ¿Qué va a pasar, mis hermanos? Ya en este año también cayó la cuarta potestad demoníaca del aire. ¿Saben qué es eso? La tierra está totalmente invadida. Por eso ustedes vieron en las noticias lo que sucedió por donde pasó el huracán ese. Eso no fue cosa de porque sí. Es la cuarta potestad del aire que cayó sobre la tierra y toda esa desgracia que causó. Y Colombia no fue librada. Mis hermanos, miren, ustedes vieron por la televisión qué están haciendo los cultivadores de papa. Es por todos los caminos que usted ande de Colombia, usted verá gente vendiendo los cultivadores de papa. Ahora hagámonos esta pregunta. ¿Esa gente con qué va a sembrar? ¿Con qué va a sembrar? El gobierno dice que les va a dar una parte, mis hermanos, pero esos compañitos de agua tibia no aguantan. Todo compañitos de agua tibia no aguanta. ¿Cuánta gente se va a seguir muriendo, hermanos? ¿Cuánta gente de nuestra familia, si no cayó en esta, caerá en la otra? Ya se está vislumbrando lo que viene para el año 2021, mis hermanos. No va a ser nada bueno. El año que viene va a ser peor que este que pasó. Y póngame bien cuidado, niños y muchachos. Dios no va a perdonar nada si ustedes no andan en santidad. Si ustedes, niñas lindas de Dios, no caminan en santidad, se las verán con Dios. Porque pueden estar quedando a merced también del diablo.
Esto es duro, mis hermanos. Es terriblemente duro lo que nos viene. Porque Dios voltea su rostro. En el año que viene va a haber otro eclipse. Y es, mis hermanos, confirmando la desgracia que se nos avecina. La desgracia que se nos avecina va a ser dura, hermanos. Dura es dura. El año 2021 no traerá nada bueno. Pero el justo no tendrá temor. ¿De qué? De nada. ¿Y quién es el justo? Ustedes, nosotros. Dios nos llama el justo. Por eso yo esta mañana les hablaba y les decía, mis hermanos, de la justicia. De la justicia. Miren, la gente no va a querer saber nada de Dios. Tenemos nosotros como iglesia, tenemos que estar orando mucho por estas niñas. Mis hermanos, de por Dios, no las soltemos de la oración. No soltemos a Maybeth, no soltemos a Juliet ni a Camila. Mis hermanos, el diablo se puede estar ensañando de ellas. Porque la maldad va a ser tan terrible que el diablo no va a respetar ni eso que son niñas. Y estos varoncitos, mis hermanos, que Dios los guarde de caer en cosas del mundo. Que Dios los guarde. Mis hermanos, Nellis, orar mucho por su hija, por sus hijos. Tenemos que orar mucho, mis hermanos, mucho es mucho. Pero es mucho lo que tenemos que orar. Yo no me explico. No alcanzo a entender, mis hermanos, por qué los pastores hijos de Dios no le han puesto cuidado a esto. Esto que yo les estoy hablando, eso está en Apocalipsis. Esto de lo que les estoy hablando, miren, ustedes se acuerdan que en este año, miren, ¿se acuerdan de las famosas lunas rojas? Que eso lo mostraron mucho por televisión. ¿Sí? Eso está escrito en Apocalipsis. Todas las señales que hemos visto en el cielo, mis hermanos, están escritas. ¿Y por qué no hablan? ¿Por qué no advierten? ¿Por qué no le claman a Dios por santidad para su pueblo? Esto produce, mis hermanos, si uno no está agarrado de la mano de Dios, que se atenga a las consecuencias. Que se atengan a las consecuencias.
Ustedes hoy están escuchando y los que no. Miren, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que hoy lo que a nosotros nos debería importar mucho son los muchachos, los niños, los jóvenes. ¿Que sí o que no? Amén. Yo los invito para que los más que podamos estemos intercediendo por ellos. Nosotros ya, pues igual, el diablo no respeta ni edad, no respeta ni color, no respeta nada. Pero de por Dios, miren, sus hijos, sus nietos, sus hijos. Que Dios guarde estas niñas. Háganle saber a Yané, a Liliana, que tenemos que pagar un precio por ellas. Mis hermanos, no sería, es cosa muy dura ver cómo el diablo se está ensañando con la humanidad. Pero la gente no quiere nada con Dios. La gente hoy por hoy no quiere nada, mis hermanos, con Dios. Y nosotros que conocemos la verdad, estamos en la obligación de clamar misericordia por estos muchachos. ¿Que sí o que no? Sí. ¿Hasta ahí vamos claros? Nosotros los justos no debemos tener miedo de nada. Nosotros no debemos tener miedo de malas noticias, mis hermanos. Porque promesa de Dios es que Él nos va a guardar en el día malo. Dios nos va a guardar en el día malo, mis hermanos. Nosotros no deberíamos estar preocupados de nada. Una vez más, dice Dios, bienaventurados los pechos que no amamantaron. Porque un hijo duele. ¿Qué dicen ustedes, mamás? Un hijo duele. Como de todos modos, Dios también nos mandó a llenar la tierra al sol. Sí, claro. Sí, Que todo hay. claro. Bendito sea Dios por todo. Porque Él sabe por qué no y Él sabe por qué sí. ¿Sí o no? Sí. Y no quiere decir que todas las mujeres no debieran de haber tenido hijos. No. Mandamiento de Dios es. Es mandamiento de Dios. Pero mis hermanos, el asunto es de pagar el precio por ellos. Ya la mayoría de sus hijos son grandes, ya tienen sus hijos. Pero no quiere decir que porque ya son grandes no intercedamos por ellos. Más Claro. están los hijos y los hijos de los hijos. Yo digo que por lo menos debiera existir un grupo más de intercesión en este lugar. Deberíamos de proponernos, mis hermanos, porque el tiempo va a ser terrible. Y si Dios dice que Él dio la orden de no perdonar nada, mis hermanos, es que los niños no se van a salvar. Ya por lo menos los que están aquí necesitan de arrepentimiento.
¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí o que no? Sí. Sí. Sí, mis hermanos. Hay una esperanza grande en Juan y en Nicolás. Pero ¿y el resto? Sería muy duro ver cómo el diablo coge esas criaturas y nosotros sin poder hacer Nada. porque si los papás no se comprometen, que son los primeros implicados, nosotros como iglesia estamos en la obligación de orar y de hecho lo estamos haciendo. Todos los días estamos intercediendo por ellos. Todos los días estamos intercediendo por ustedes, iglesia. En este caso, por ejemplo, los bebés que hay ahorita, Dios los guarda. ¿Qué orden le dio Dios a Saúl? No perdone, tiene que acabar. Y cuando venga la ira de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Quién le responderá a Dios por esas criaturas que lleguen a caer bajo la espada, bajo la ira de Dios? ¿Quién le responderá a Dios por esas criaturas? Padre. Sus padres. Sus padres. Quizás Dios tenga misericordia de los de Víctor. También son demasiado pequeños. Y los de Mireya. Pero ¿y el resto? Nosotros no debemos tener temor de recibir malas noticias. Por eso, mis hermanos, de por Dios, hermanas, vivamos en santidad, santidad, santidad y más santidad. Miren, sáquense del corazón toda basura que el diablo les quiera meter. De por Dios, miren, para que Dios nos escuche no tenemos sino que buscar santidad. No permitan que la oración que ustedes hagan, mujeres de Dios, tengan estorbo. No le permitan eso al diablo. Y varones también. No le permitamos al diablo que vaya a poner estorbo en nuestra oración. Más cuando estemos intercediendo por nuestros hijos, cuando estemos intercediendo por los nietos, cuando estemos intercediendo por la familia. Porque al paso que vamos, mis hermanos, ¿qué va a pasar de nuestra familia que no quiere nada con Dios? ¿Qué va a hacer de los que no quieren nada con Dios? ¿Qué va a pasar, mis hermanos? Nosotros ya lo sabemos. ¿Sí? Van a perder porque no quieren saber nada de Dios. Ahora, mis hermanos, hay mucho cristiano, mucha gente, pero mucha es que se dicen ser No son. y no lo son. Van a tener que pagar sus consecuencias. Van a tener que pagar sus consecuencias. Yo los invito, mis hermanos, de por Dios, aunque a mí me daría igual y me daría igual decir, no, pues no son míos, pues haya problema de ellos. ¿Sí? No.
Mis hermanos, a mí me duelen sus hijos y a mí me duelen sus nietos. Por eso yo los invito que el domingo hagamos un ayuno especial por ellos. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Sí. Miren, comprometámonos por los hijos. Comprometámonos por los hijos. Estén donde estén, así se estén muriendo de viejitos. Comprometámonos a orar y ayunar por esos hijos. ¿Lo toman o lo dejan? Yo les aseguro, mis hermanos, que si nosotros intercedemos por estos muchachos, por sus hijos, Dios nos va a escuchar. Amén. Amén. Dios nos va a escuchar. Miremos lo que dice Salmo capítulo 27, perdón, Salmo capítulo 12, verso 7. Salmo capítulo 12, verso 7. Esto que les estoy hablando no es carreta, mis hermanos. Salmo 112. Ah, Ahí siempre. Salmo 112. Verso 7. Con puntuación. no tendrá temor de malas noticias. Dice Dios que nosotros no tendremos temor De malas noticias. de malas noticias. ¿Qué más? Su corazón está firme. Hasta ahí hay coma. Tu corazón está firme. Miren, mis hermanos, ustedes y yo, pongan bien cuidado, ustedes y yo no tenemos que tener temor de estas malas noticias. Si nuestro corazón está firme en Cristo Jesús. Si su corazón no está firme, tiemble de miedo. No tendremos temor de malas noticias. Mis hermanos, saque toda la basura que haya en su corazón. Saque todo lo que le quede por ahí. Saque todas las malas noticias que le queden por ahí, mis hermanos. Saque toda la basura que el diablo le tiene todavía por ahí escondida. Para que cuando usted clame, No hay estorbo. no haya ningún estorbo, no haya ningún impedimento. ¿Hasta ahí vamos? ¿No hay preguntas? Bueno, sigan. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Ahí es donde nosotros, mis hermanos, miren, ustedes ven mucha gente que camina en pecado y dicen, yo confío en Dios. ¿Sí o no? El ladrón dice, yo confío en Dios que me va bien. ¿Que sí o que no? Sí. Todo el mundo confía. ¿En cuál Dios? Lo que he hecho. Nosotros, ¿cómo usted puede decir que está confiado o que está confiada en Dios? ¿Cómo? ¿Cómo puede usted asegurarse de eso? No están dando bien. Cuando usted está andando en santidad, cuando no hay doblez de corazón, cuando no hay hipocresía, cuando no hay odio, cuando no hay rencor, cuando usted ha sido capaz de sacar toda esa basura del diablo, ahí usted puede decir, estoy confiada, estoy confiado en Dios. Mientras tanto, arrepiéntase también.
Miren, mis hermanos, esto es muy complicado. Esto es muy complicado. ¿Qué dice el verso 8? Tienen confianza y viven sin temor, y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Ahí está. Mis hermanos, si nosotros estamos confiados en Dios, si a nosotros no nos mueve nada, mis hermanos, si nosotros estamos seguros del perdón, ¿sí se dan cuenta por qué Dios nos ha venido advirtiendo y hablando e insistiendo mucho sobre el perdón? ¿Ahora sí entienden? Si no hay perdón, no hay nada. Si no hay perdón, no hay nada. Entiendo cuando Liliana me decía, pastor, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Yo le decía, que ¿por qué, China? ¿Por qué? No sé, tengo miedo. Y tengo miedo por los niños. Que Dios, mis hermanos, nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque la situación pero nosotros no podemos estar ajenos a todo esto. Nosotros no podemos estar ajenos a las señales que se están cumpliendo en el cielo. Esas señales se están produciendo. Hay señales también en la tierra, mis hermanos. Ustedes han tenido oportunidad de ver que cuando esa potestad cuarta del aire cayó sobre Colombia, hubo cuántos derrumbes, cuánta gente sepultada ha caído ahí. Hoy todo está peor, mis hermanos. Ahora, nosotros nos tenemos que acordar, no sé si ustedes lo habrán leído, que cuando el Señor Jesucristo murió, ¿qué hubo? Tinieblas. Un eclipse. Eclipse de luna. ¿Sí? Señora, Un eclipse de luna. de sol. De sol. Y tormenta también. Pero si se oscureció, Por eso, porque la luna tapó el sol. por eso entonces era de luna. Bueno. Mis hermanos, hubo tinieblas. Entonces, para nosotros no es extraño. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesús murió? Dice que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Y tembló. ¿Qué no hubo? Hoy vamos de mal en peor. Y las leyes que hay contra nuestro Señor Jesucristo se están aprobando. Y se está acercando más el gobierno mundial tiránico. ¿Qué quiere decir? El fin. Se viene el gobierno de la bestia. Se viene el gobierno, mis hermanos. Miren, a estos muchachos en el colegio los van a obligar a renunciar de Dios.
Si estos muchachos no están cimentados en Cristo Jesús, ellos un día van a renegar de Dios. Eso es lo que se viene. Eso es lo que se viene. Veamos, mis hermanos, que cuando el Señor Jesús murió hubo tinieblas. Mateo capítulo 27, verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahí está. Desde la hora sexta, ¿cuál sería la hora sexta? No, señores. No. Las 3. 12 del día. Desde las 12 del día hasta la hora novena que murió el Señor Jesús, que fue las 3 de la tarde, hubo tinieblas. Terrible, ¿no? Hubo tinieblas. Desde mediodía hasta las 3 de la tarde. Sí. ¿Se imaginan? Por eso es que viene tan rápido el gobierno tiránico, porque el tiempo cronológico de la Biblia ya se ha cumplido. El tiempo cronológico de la Biblia ya está cumplido, mis hermanos. Yo después, es que hablarles a ustedes de lo que ha pasado, por lo menos en el año 18, en el 2018 fue establecido el sistema de gobierno de Israel y han pasado otras cosas, mis hermanos, que se me iría mucho tiempo en decirles cosas, enseñarles cosas, pero ahorita lo que más nos interesa es lo que estamos viviendo. ¿Que sí o que no? Amén. El tiempo cronológico de la Biblia se ha cumplido. Miremos lo que dice, hermanos. Malaquías capítulo 4, verso 2. Malaquías capítulo 4, verso 2. Dice, mas vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Ahí dice, mas a vosotros. ¿Sí? Sí, Señor, más a vosotros. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? O sea, que nosotros no debemos temer de nada. Dice que nacerá el sol. De justicia. ¿Qué relación hay el sol de justicia con el Señor Jesús? El Señor Jesús Es justo. es nuestra luz. Él es nuestro sol. Él es nuestra
la lumbrera que habita en nuestro corazón. Y dice el sol de justicia, porque mis hermanos, dice la palabra de Dios, que sed santos, dice el Señor Jesús, porque Él es santo. Tenemos, mis hermanos, que caminar como Él caminó. ¿En qué? En justicia. Si hay alguna injusticia, saquémosla, mis hermanos. Si hay algo que está estorbando, sáquelo de su vida. Porque se nos va a complicar la vida, mis hermanos. El tiempo del fin está en marcha. El tiempo del fin está en marcha. ¿Y por qué dice que nuestro sol de justicia, ¿qué? Nacerá. Mis hermanos, pongan atención a esto, pongan atención a esto. El sol se va a interponer entre la luna, se va a interponer entre el sol y la tierra. La tierra va a quedar en oscuridad, oscuridad espiritual, tinieblas espirituales, desgracia espiritual, se van a reflejar en lo físico, porque hay una razón. ¿Cuál es? Pecado. Dios nos volverá la espalda. Esa es la razón que va a pasar mañana. Por causa, sí, Rami, de pecado. La gente no se quiere arrepentir, mis hermanos. La gente no quiere buscar de Dios. Mis hermanos, la gente no quiere nada con Dios. Y el que quiere algo lo busca a su acomodo, y así no es. Pero los que estamos confiados en Dios, los que creemos en Cristo Jesús, dice, nacerá nuestro sol, Él es nuestra justicia, mis hermanos, y sobre sus alas traerá salvación. Amén. Quiere decir, no problema. Pero no quiere decir, mis amados hermanos, de que porque nosotros sí ven la ventaja de uno muchas veces ser poquito, porque sabe y puede dar testimonio de que sí están caminando o no. Mis hermanos, nosotros no vamos a tener problemas, no. Pero nosotros no nos podemos volver sordos por nuestra familia. Ni sordos, ni ciegos. ¿Que sí o que no? Dios a nosotros, a usted, mamá, usted está ahí firme con Dios. Si su conciencia no le muestra nada, no se preocupe. Si su conciencia le dice por ahí algo, quítelo, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Y caminemos todos de la mano, ¿pero en qué? En santidad. Y entre todos, paguemos el precio por los hijos. Eso es lo único. Yo les puedo ofrecer eso. Yo les puedo decir, oremos por sus hijos, porque en otro, eso no me importa, no son míos. Yo oro por lo que me toca y allá cada uno verá. ¿Eso estará bien? No, mis hermanos, porque sus hijos también duelen. Así no sean míos, duelen. Y estas criaturas también. ¿Que sí o qué? Entonces, mis hermanos, vemos
vemos la relación que hay con el Señor Jesús y también podemos ver que es un eclipse. ¿Ustedes qué quieren, qué pueden entender por eclipse? Antes de seguir, que ustedes no me han hecho esa pregunta. Para ustedes, ¿qué significa un eclipse? Los eclipses siempre son o la luna tapa el sol o el sol. Sí, pero ¿qué? Eso es un, Para su merced, ¿qué significa eso? un parto, un parto, No. ¿no? Fenómenos. Un fenómeno de la señales de... De los que se han suscitado antes, sí, hablamos de fenómenos astronómicos. Gastronómicos, no, astronómicos. Eso. Pero ¿cuál es el significado? Que eso está escrito y se está cumpliendo. Miren, Se ha cumplido. cuando el Señor Jesús murió, la luna, así eclipse, la luna tapó al sol, quiere decir, ojo, que por causa del pecado, el Señor Jesús se fue. ¿Y qué pasó? Eclipse significa, en el otro idioma del Señor Jesús, ekleisis, que significa abandono. Abandono. Cuando el Señor Jesús murió, ¿abandonó qué? La tierra. Y quedó la tierra a merced de Satanás. Y a partir de mañana va a pasar lo mismo. Va a quedar la tierra, mire, hermanos, va a quedar la tierra a merced de Satanás. Por eso el año que viene no nos pinta para nada bueno. Va a ser un año de los que ojalá se acabe y olvidarlo, pero prontico. Mis hermanos, miren, nosotros no estamos llamados a sentir ni rencor ni nada. Nosotros estamos llamados a santidad. Y si nosotros cumplimos con ese llamado, ténganlo ustedes por seguro, que a su lado van a caer 1000 y a su diestra van a caer 10.000, pero el mal no los va a tocar. El mal no nos va a tocar, porque nosotros estamos llamados única y exclusivamente a vivir en santidad. ¿Para quién? Para Dios. El eclipse entonces significa abandono. Mis hermanos, el Señor Jesús abandona la humanidad, la tierra. Por eso, como el Señor Jesús abandona la tierra, se va a acrecentar más el pecado. ¿Y por qué se va a acrecentar más? Acuérdense que el Señor Dios Todopoderoso nos ha venido advirtiendo: el amor de muchos se enfriará. Yo siento tristeza, miedo y dolor por las almas, mis hermanos, que pueden estar claudicando en la oración y se pueden enfriar. ¿Que sí o que no? ¿Qué dicen ustedes?
Hermanos, cuando uno está en oración constante y entonces se aleja por un tiempo de la oración, ¿qué pasa? Se enfría. Que Dios guarde esas almas. Que Dios guarde esas almas. El amor de muchos se enfriará. Mis hermanos, miren, nosotros ya no tenemos tiempo. El sábado hablaba con alguien. ¿El sábado era? Ayer, el viernes. El sábado, el viernes. Bueno. Y me decía algo muy cierto. Me decía algo muy cierto esa persona. Me decía, pastor, el que se salvó, se salvó. Y el que se perdió, ya no hay tiempo. Lo que es un apocalipsis, el que sea justo. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Hay que pagar un precio muy duro para que Dios tenga misericordia de sus hijos. Y si quisiera volverlos al redil, Dios lo hace. Amén. ¿Que sí o que no? Sí, amén. Miren, no nos conformemos con pañitos de agua tibia. No nos conformemos, mis hermanos, de que mis hijos son cristianos. ¿Y dónde está el fruto? ¿Dónde están? No nos conformemos con eso, mis hermanos. Nosotros no podemos descansar hasta verlos de rodillas también clamando a la par con nosotros. Amén. Sí, mis hermanos. Porque muchos, sus hijos aún pueden decir, yo soy cristiano. Pero Dios no va a tener en cuenta eso. Mis hermanos, Dios no va a tener en cuenta eso. ¿De qué sirve que uno diga que es cristiano si vive agarrado del mundo? ¿De qué sirve que muchos digan yo soy cristiano haciendo lo que se les dé la gana en el mundo, o no? ¿De qué sirve que digan que son cristianos si son mediocres? Lástima, porque esto debería estar, pero así vean. Mis hijos son cristianos y muy inteligentes, tan inteligentes que se dejaron arrastrar por el enemigo. Mis hermanos, bendito sea Dios por ustedes. Hay una excusa por Liliana y Jan. Liliana, porque ellos sí hubieran querido estar acá, ¿o no? Sí, ya está desde anoche en el hospital. Pero mis hermanos, yo creo que hoy no alcanzamos a ver todo esto, pero el otro domingo vamos a continuar. Miren, de por Dios, es necesario que le derramemos lágrimas a Dios por esos muchachos. ¿O no? Amén. Es necesario que le clamemos a Dios. Y no se nos olviden estas niñas. De por Dios, que no se nos olviden. Que no se nos olvide. Porque la cosa está fea. El eclipse significa abandono. Dios le voltea la espalda y en manos de quién va a quedar la tierra. En manos de quién va a quedar la gente. Y Satanás. Sí, Señor. También podemos ver la semejanza que hay entre la luna y el sol, entre la luna y los cristianos. Podemos ver la semejanza que hay entre la luna y los cristianos. ¿Por qué? ¿Qué semejanza hay entre la luna y los cristianos? Miren cómo Dios nos está relacionando. Como la, Tinieblas. ¿Qué?
¿Qué relación hay con la luna y los cristianos? ¿No dan? El sol de todos modos calienta. No, dije- La luna resplandece de noche. Dije la luna. Por eso, el sol calienta como cuando uno está fuerte en la oración, pero llega la luna y se atraviesa que es oscuridad y frialdad. La luna- Muy bien, esa reflexión está súper. ¿Qué dice usted? La luna, pues, ella da esa luz de noche, ella resplandece. ¿Y por qué resplandece? Porque hay tinieblas, hay oscuridad. entonces No. 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 ¿Quién más opina? ¿Se dan? Sí. Mi hermano, mire, la luna no tiene luz propia. La luna refleja lo que ustedes ven de noche o lo que vemos de noche, es la luz del sol reflejada en la luna, porque la luna no tiene luz propia. El cristiano tampoco tiene luz propia. El cristiano se debe reflejar la luz De Cristo. de Cristo. ¿Sí ven? Ahí, por eso dice Dios que nosotros debemos ser como ¿qué? Luminares. Miremos lo que dice Mateo capítulo 5, verso 15. ¿Qué dije yo? Mateo 5:15. Espere, todavía no, porque qué tal que yo le diga mentiras. Mateo 5:15. Sí, señor. Sí. Mateo 5:15, ¿qué dice? Creo que es que Andrés quiere leer. Nadie enciende la lámpara. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Ahí. Dice la otra versión. ¿Cómo? Dice, enciende una luz y se pone debajo de un almud, ¿Qué es un almud? Amén. como una mesa. Y aquí dice que una canasta. Sí. Porque a veces así la pone la canasta encima, no alumbra. ¿Qué es un almud? Sí. Bueno, es más así. Sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Eso es lo que esa es la luz que tiene que despedir. ¿Quién? Cristiano. El cristiano. Un cristiano que camina en santidad resplandece en medio de las tinieblas. Amén. Nosotros somos llamados, mis hermanos, a resplandecer. ¿Que sí o que no? Amén. Ahora, si la luna tapa el sol, la tierra queda en oscuridad. Mis hermanos, y a partir de mañana usted tiene que brillar en medio de la oscuridad. Nosotros no nos podemos asociar con las tinieblas, porque si somos luz tenemos que resplandecer en medio de ellas.
no nos dé pena ni vergüenza hablarle del Evangelio al que sea. Al que caiga hay que hablarle. Usted es luz. Somos luz en medio de las tinieblas. Es por eso que tenemos que seguir de conformidad con los mandamientos de Dios, viviendo en santidad. Nosotros estamos en la obligación, mis hermanos, de guardar, poner por obra los mandamientos. Y si nosotros estamos poniendo por obra los mandamientos de Dios, quiere decir que estamos viviendo en santidad. Y si nosotros estamos viviendo en santidad, quiere decir que podemos resplandecer en medio de las tinieblas. Si no pasa eso, mis hermanos, con nosotros, algo está pasando. Si usted no alumbra en medio de las tinieblas, está pasando. ¿Qué quiere decir alumbrar en medio de las tinieblas? Su testimonio. Y cuando le demanden una razón, usted esté preparado para dar respuesta. ¿Que sí o que no? Mis hermanos, eso va a ser terrible. Si usted está viviendo conforme Dios quiere que viva, no se preocupe. Dios nos guardará. ¿Cómo? Yo no sé. Pero que nos guarda. Tenemos que vivir en santidad. Porque hoy la humanidad no quiere nada con Dios. Hoy la humanidad no quiere nada con Dios, mis hermanos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Díganme ustedes. Si la humanidad no quiere nada con Dios, pues, o sea, uno que es temeroso de Dios le toca seguir adelante. Sí, Señor. Sí, así es. Y el asunto es orar para que la gente, nuestros hermanos, nuestra familia, no se vayan a endurecer. Porque cuando se endurezca una persona, ¿qué quiere decir? ¿Ah? Solo Dios puede cambiar ese corazón. ¿Sí o no? Y sería duro y terrible ver que nosotros nos salvamos y nuestra familia se pierda. ¿Sí? ¿Para ustedes sería duro eso? Sí, claro. Terriblemente, claro. Mis hermanos, es que nosotros no somos de piedra y nos duelen ellos también, ¿o no? ¿A ustedes no les duelen sus hijos? Si me duelen a mí, que no son míos, ¿cuánto más a ustedes, sí o no?